David Pastor Vico, México, España. Comunicador y docente, experto en ética de la comunicación y en transmisión de valores, divulgador del pensamiento crítico. En la actualidad se dedica a impartir conferencias y a escribir, a la par que es consultor en materia de pensamiento crítico en SM Ediciones, México, y se desempeña en la UNAM como profesor de asesoría y tutoría pedagógica en la Dirección General del Deporte Universitario y como colaborador en la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y en TV UNAM. También colabora de manera semanal en Imagen Radio y W Radio. David Pastor Vico. Hola, soy Vico. Hoy voy a hablar con 8 chicos y chicas de toda Iberoamérica para poder comprender el presente para un mejor futuro. Esta situación de pandemia, esta situación obligatoria de virtualidad de las clases ha traído aparejado un mundo de complejidades, de diferentes situaciones para todas y para todos. De eso y de mucho más vamos a hablar a partir de ahora y durante una hora completa. ¿Qué sienten? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo ven el futuro? ¿Cómo han sido capaces de hermanarse y cómo la distancia, siendo absolutamente real, han intentado relativizarla, virtualizarla? Prestemos atención, prestemos oídos a qué tienen que decirnos. Hola, soy Ruth Bonilla, soy de República Dominicana y me encanta pasar tiempo con mi familia. Hola, soy Valeria de Lima, Perú, y me encanta la literatura. Bueno, mi nombre es Valeria Mejía, soy de Colombia y me encanta escribir. ¿Qué tal? Soy Emilio, soy de Quito, Ecuador, y me encanta el fútbol. Hola, mi nombre es Alba, soy de la Ciudad de México y me encanta ir a la PEA. Hola, yo soy León, soy de Santiago de Chile y me gusta mucho ver y jugar fútbol. Hola, soy Clara, soy de Madrid, España y me gusta mucho la política. Pues saludos, mi nombre es Ricardo Matos, soy de Puerto Rico, me gusta actuar, jugar fútbol y me gusta mucho la medicina. Me parece perfecto. Bueno, pues yo creo que esto ha quedado muy bien y ahora voy a empezar a hacer preguntas de manera aleatoria para que empecemos a soltarnos, ¿de acuerdo? Esténse tranquilos, esto ya ahora sí es cuando quiero poner a prueba eso que os he comentado de ir levantando la mano para que vayáis todos participando y a raíz de ahí vamos a ir desarrollando esta charla que yo creo que en 5 horas habremos acabado, ¿de acuerdo? Bueno, humor, sonrisa, dientes, muestren siempre dientes, que es lo mejor que tenemos, ya os lo dije la semana pasada. A ver, la pregunta va para mi amigo Ricardo. Oye, Ricardo, no sé cómo fue la pandemia en tu país, no sé cómo ha afectado a Puerto Rico, pero más o menos, ¿cuánto tiempo habéis estado confinados en casa sin clase? ¿Cuánto tiempo aproximadamente habéis estado sin clases presenciales y en clases virtuales? O si ya habéis vuelto a clases virtuales. Cuéntanos un poco. Pues acá en Puerto Rico la pandemia ya estamos a casi un año. Acá el encerramiento, ¿verdad? Comenzó en marzo 13, hace un año, de que se cumpla el año que hemos estado aquí encerrados. Desde ese momento el gobierno decidió cerrar todo el país, por la que entonces tuvimos una transición a la modalidad virtual en la escuela. Y ya llevamos casi un año en esa búsqueda del gobierno para entonces volver a comenzar. Los planes habían estado desarrollados, pero dentro del encerramiento, ¿verdad? Hubieron alzas de casos, hubieron bajas, que entonces el gobierno no había tomado la decisión como tal de volver a la escuela. Y no es hasta ahora, el mes de marzo, o sea, yo comienzo ahora nuevamente la escuela presencial la semana que viene, que ahora es que por fin, ¿verdad? Se ha mantenido con esto de la vacunación y de todo esto, han bajado un poquito los casos, así que ahora vamos a poder volver, si Dios quiere, la semana que viene a la escuela presencial, pero sí, ha sido un año casi completo de modalidad, desde mi grado 11 y ahora principios de 12 y casi mitad, que entonces la semana que viene volveríamos. León, te quería hacer una pregunta simplemente para, como te digo, enmarcarnos un poco en la situación. Cuando empezó la pandemia,
había muchas corrientes de gente o de opiniones pues que decía que la pandemia pues era un invento, que era una plandemia. Hubo muchos movimientos conspiranoicos alrededor de toda esta situación y la decisión de los gobiernos, de los diferentes gobiernos pues de toda Iberoamérica, ahora tenemos una muestra muy interesante que representa en gran medida Iberoamérica, tuvieron que tomar la decisión muy dolorosa y muy complicada a nivel administrativo, a nivel de legislación, a nivel de producción de cómo vamos a hacer las cosas, de irnos a la modalidad virtual. Sin embargo, sí es cierto que durante mucho tiempo muchos alumnos en la modalidad virtual un poco no entendían porque no veían que esa enfermedad realmente fuera tan cierta, fuera atacando, hasta que de repente todo el mundo ha empezado a tener casos de COVID cerca de ellos, ¿no? Todo el mundo ha empezado a decir, oye, es que esto es verdad, es que tal profesor lo ha tenido, mi vecino lo ha tenido, mi abuelo lo ha tenido. ¿Cuándo crees que como estudiante te empezó a caer la realidad encima y a darte cuenta de que esta modalidad virtual era importante para salvar esta situación? Aquí todo el mundo ya puede levantar la mano y empezar a hablar también. León, ¿cuándo te cayó encima? ¿Cuánto tiempo tardaste en darte cuenta de que esto era necesario? Bueno, o sea, todo empezó el 2020 cuando llegamos a marzo, ya eran las vueltas a las clases y ya estábamos prácticamente como listos en las clases, ya llevamos 2 semanas más o menos. Y se decía que el virus se estaba expandiendo por el mundo y que igual había cierto riesgo de las clases, y es verdad que hay gente que hasta no hace poco tiempo pensaba que seguía siendo un experimento social y ese tipo de cosas, pero la pandemia cayó y tuvimos que irnos también a lo virtual, como en la segunda semana de marzo, y estuvimos todo el 2020 en método virtual, con los primeros meses muy difíciles para los profesores, los alumnos por ejemplo, con mala conexión a internet, también tenían ciertos problemas, pero este año ya estamos tratando de retomar, de hacer una transición para que podamos volver lo antes posible, pero tampoco sabemos si podemos volver a recaer en la pandemia y tener que volver a lo online, pero en Chile se está intentando retomar las clases presenciales. Clara, veo que asientes mucho con la cabeza. Me gustaría escuchar tu opinión, sobre todo con eso, ¿no? ¿Cuándo realmente sientes tú como alumna que esto es necesario, que no es un juego y que hay que tomárselo muy en serio? ¿Cuándo te cae? Aquí en México decimos, ¿cuándo te cayó el 20 sobre esto? O sea, yo creo que cuando nos confinaron a todo el país en marzo, que estuvimos casi 3 meses, creo que ese momento todos nos quedamos en casa porque es lo que había que hacer, pero todavía no éramos realmente conscientes de lo que estaba pasando. O sea, yo, por ejemplo, aunque mis padres son sanitarios y veían esto cada día en el hospital, yo, o sea, no era consciente porque pasó todo muy rápido y yo creo que como alumna no he sido consciente hasta que ha empezado este curso. En España el curso empieza, o sea, va de septiembre a junio. Así que hasta septiembre que no empezamos, nosotros estamos con un modelo de semipresencialidad. Nos han dividido a lo que es la clase antes, que éramos de 40 alumnos, en dos, y vamos un día sí y un día no a clase y el otro día lo tenemos online. Yo creo que no ha sido hasta septiembre cuando de verdad como alumna he sido consciente de lo que estaba pasando y cuando no he visto el peligro de cuidado, es que si alguien coge el virus tenemos que quedarnos todos en casa y hay que cumplir las medidas, tenemos que echarnos gel al entrar a clase, no estar con compañeros a más de 1,5 metros. Como alumna fue en septiembre cuando de verdad lo sentí. Sin embargo, en todo el mundo, porque hay algo que es muy común a los medios de comunicación muchas veces, buscando el sensacionalismo, siempre buscan de alguna manera el chivo expiatorio, buscan el culpable para echarle la culpa sobre algo que está pasando, o por lo menos desculpar a otro gran grupo de la población. Y lamentablemente, ahora que estamos los jóvenes reunidos, yo también soy joven, estoy reunido con ustedes, tenéis que ser, sabéis perfectamente que los medios de comunicación han cargado mucho las tintas diciendo que los jóvenes están difundiendo el virus porque ellos no están siguiendo las medidas, se están juntando los unos con otros, están haciendo fiestas. Realmente esto es algo que ha sonado muchísimo. Alba, en México todavía no hemos vuelto a la presencialidad.
Y realmente se está haciendo un esfuerzo enorme por parte de todas las instituciones, igual que en otras partes de Iberoamérica, para que se mantengan los jóvenes en su casa. ¿Qué piensas tú de esta demonización de la juventud tan usual? Porque esto, créanme, que no es nuevo, ¿eh? Esto lleva muchísimos años sucediendo con aquello que dicen de es que la juventud está perdiendo los valores. Escuchen, escuchen, la primera vez que aparece esa expresión de los jóvenes están perdiendo los valores fue hace más de 3.500 años en el pueblo hitita, cerca del viejo Egipto. Así que imagínense si hace 3.500 años que estamos perdiendo los valores, sí que va la cosa mal, ¿no? Alba, ¿qué piensas tú, ahora que se te está colando ahí tu hermano, qué piensas sobre esta demonización de la juventud? ¿Es justo, no es justo? ¿Estás hasta las narices que te echen la culpa a ti? Mira, precisamente está muy chistoso porque yo hace más de un año que no veo a ninguna de mis amigas. Me acuerdo perfecto que cuando pasó esto de la pandemia, estábamos en Cuernavaca celebrando el cumpleaños de una amiga y ahí fue el momento en que su mamá es la directora de mi escuela, ¿no? Entonces ahí fue el momento en que ella nos dijo, niños, ya no van a regresar a clases esta semana, o sea, ya fue lo último y es la última vez que nos vamos a ver así todos juntos, mucho, en quién sabe cuánto tiempo. Y en ese momento como que al principio estábamos contentas, ay, ya no abre la escuela, nos cancelaron los exámenes, pero nunca como que nos pusimos a pensar que iba a pasar un año y no nos íbamos a ver y precisamente ahorita estamos otra vez juntas, nos vinimos a Acapulco, que ella tiene casa acá, y fue increíble verlas otra vez, pero somos poquitas, ¿no? Y nos hicimos todas pruebas y toda la onda para poder vernos, pero sí fue un esfuerzo muy diferente al que hicimos cuando no había pandemia para poder vernos y reunirnos y estar juntas. Y la verdad yo creo que como jóvenes, sí son súper importantes las relaciones interpersonales ahorita y que tal vez no tenemos que ser tan radicales como ay, no se vean para nada, tal vez si tenemos cuidado y seguimos las medidas, podemos seguir viéndonos porque para mí sí es importante y ha sido como difícil no poder ver a mis compañeros y a mis amigos y así. Entonces, pues sí. Valeria, Perú, cuéntame, ¿cuán difícil es con vuestra edad, que sois asquerosamente jóvenes todos, me dais muchísima envidia, qué tan difícil es estar tanto tiempo separados de los amigos? Porque en muchos casos los amigos están en las aulas, están en las clases, eso por lo menos son los amigos de clase y lleváis mucho tiempo sin tener contacto. ¿Qué tan difícil es a vuestra edad? Aquí sí quiero que participéis, ¿eh? Aquí no me vale decir a mí esto no me afecta, porque eso os afecta a todos. Valeria, cuéntanos. Pues nosotros iniciamos con la pandemia, o sea, hubo una semana de clases y luego ya pandemia. Y nosotros decíamos, sí vamos a volver. O sea, nosotros esperábamos que 6 meses después ya todo esté mejor, o tal vez el próximo año podamos reunirnos o al menos hacer nuestra fiesta de promoción, que era lo que esperábamos, porque el viaje de promoción sí lo tuvimos y fue lo mejor del mundo y agradezco que mi colegio lo haga un año antes, pero la fiesta de promoción no. Entonces esperábamos que sí y todo, y nos seguíamos hablando como que normal. Así pasaron 2 meses hasta que la cosa se puso terrible acá y los casos subieron muchísimo, fue muy, muy feo. Yo desde el inicio estuve encerrada en mi casa, yo no salía para nada, ni siquiera para botar la basura, nada de nada. Mi mamá era la que salía cuando había que hacer compras, pero poquísimo. Y en cuanto a las amistades, pude darme cuenta de muchas personas, creo que muchos nos pudimos dar cuenta de que quienes quieren estar en tu vida siempre van a hallar la manera de contactarse contigo, y quienes simplemente no, pues no, y ahí se cierran, ¿no? Entonces tú también tienes que dar de tu parte para que las amistades funcionen en estos tiempos de pandemia. Creo que cada uno debe dar su granito de arena y no perder el interés en la otra persona, porque si bien somos seres sociales, el estar a través de una pantalla limita mucho las cosas, las relaciones, e ir al colegio era como que lo más genial, porque no solamente era estudiar, sino que también estabas con tus amigos, tenías el recreo y era simplemente mágico, y recordar esos momentos ahora es súper extraño, se siente muy lejos, pero creo que podemos encontrar la manera si es que hay una verdadera amistad. Cuando se es joven, y esto lo digo porque yo lo recuerdo, que alguna vez lo fui, cuando se es joven,
El tiempo se vive de manera diferente a cuando se tiene ya cierta edad. Todo se vive con muchísima más intensidad. Todo se vive como si no hubiese otro momento de hacer las cosas. Y oportunidad que se pierde es oportunidad que después pasa factura y siempre echas de menos no haber hecho algo. Sin embargo, y la culpa ahora la tiene Valeria, porque ha sido la que ha citado al primer filósofo. Valeria acaba de citar a Aristóteles y ha dicho somos animales sociales. Decía el bueno de Aristóteles que el hombre es un animal político, ¿de acuerdo? Pues es cierto, el hombre es un animal político y cuando se refiere a eso no se refiere a que seamos políticos por mucho que le guste a Clara la política, no tiene nada que ver con eso. Se refiere a que los seres humanos vivimos en la polis, en la ciudad. Y la polis hay que entenderla como el sitio lógico de encuentro y de desarrollo de los seres humanos. Sin embargo, ahora estamos en una situación muy extraña y ya que ha citado a un filósofo, yo voy a citar a otro y se lo voy a preguntar a Ruth. Hay un filósofo que fue el maestro de Aristóteles, que se llama Platón, al que se le atribuye la siguiente frase. La frase es que dice Platón que en el camino de la amistad no se debe dejar crecer la hierba. Fíjense, en el camino de la amistad no se debe dejar crecer la hierba. La amistad hay que estar trabajándola constantemente. Ruth, cuéntanos cómo ha sido trabajar la amistad en esta situación en la que nos encontramos todos. ¿Cómo lo has sufrido tú especialmente? La verdad es que bastante complicado, en especial, bueno, en mi país. Yo siempre he tenido claro, nosotros los seres humanos somos seres que necesitamos vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque nos sentimos acompañados, porque sentimos que necesitamos ese aprecio, ese calor de otra persona. Y bueno, con esto de la virtualidad y todo eso fue bastante complicado. En especial en mi colegio, mi país no es muy tecnológico, por decirlo así. Y yo, en especial, muchísimos amigos pues se alejaron. Tal vez esos no eran amigos, pero se alejaron muchísimo. Con otros sí pude mantener pues ese vínculo y todo fue bastante difícil. Yo creo que yo como que me cayó el 20, así como dices, digo, cuando yo vi las noticias de mi país, los casos subiendo un montón, mi padre y mi madre que eran los que salían a comprar las cosas, todos cubiertos y yo realmente me asustaba, yo me quedaba, Dios mío, ¿qué está pasando? Yo realmente también era de esas personas que decían, no, esto seguro es un invento, pero sí realmente algo bastante fuerte. Yo no sé si habéis sentido el peso de la responsabilidad durante todo este tiempo, porque es básicamente el tema sobre el que estamos dando vuelta, esa necesidad de que ustedes estén encerrados, de que permanezcan en sus casas, pero además hay algo muy importante, lo que os une a todos, esa juventud, es una promesa de futuro para el mundo y estamos hablando de educación y es un tema muy importante para nosotros y más en este momento. Cuando hablamos de educación, inmediatamente los que somos profesores nos volcamos sobre vosotros, volcamos el futuro sobre ustedes y cae el peso de la responsabilidad sobre vosotros. Aquí hay un autor de la Marvel, el señor Stan Lee, que pone en boca de el tío Ben Parker una frase maravillosa que dice: todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sin embargo, os estamos echando la responsabilidad encima, pero no sé si estáis sintiendo el poder. O sea, no sé si os estáis dando cuenta de que el futuro empieza a depender de vosotros y ahora mismo os tenemos como en paréntesis, os tenemos suspendido en espera de que todo vaya bien para que podáis demostrar vuestro poder. Alba, ¿querías decir algo? Échale y ahora vamos con los compañeros. Sí, justamente lo que estabas diciendo. Creo que este año ha sido más bien aprender de un nuevo tipo de responsabilidad y tal vez siempre nos bombardean muchísimo con la responsabilidad académica, que las calificaciones, que ser el mejor, las universidades y así, pero creo que este año ha sido más sobre aprender sobre responsabilidad social. Por ejemplo, en mi caso, comenzamos en mi escuela el comité de género y ha sido increíble y hemos podido hacer un buen de cosas en la virtualidad. Y de hecho, o sea, yo no estoy en clases hoy porque estoy siendo partícipe del paro de la Ciudad de México, o sea, del México. Y se me hace como increíble como todo lo que he aprendido en materia de responsabilidad social, en materia de
dar a los otros, o sea, quedarte en tu casa es una responsabilidad, salir para ciertas cosas o sea, te carga cierta responsabilidad siempre. Entonces creo que para los jóvenes esa parte de la responsabilidad social se ha fortalecido muchísimo y creo que nos ha hecho muchísimo bien. Ricardo, ¿querías decir algo? Sí, que últimamente durante esta pandemia han habido muchos comentarios, especialmente de las generaciones mayores, diciendo que esta generación está perdida, que técnicamente la educación ahora mismo está haciendo que muchos estudiantes no aprendan de la misma manera como aprendían presencial, que muchos de los conocimientos que estamos recibiendo ahora no es lo mismo recibirlos online que recibirlo, ¿verdad?, de manera presencial. Y muchos adolescentes y muchos adultos dicen que nosotros, la responsabilidad está en nosotros de aprender por nuestra cuenta técnicamente cuando estamos online. Así que yo también he visto muchas preocupaciones de parte de los adultos con estos comentarios que frustran a uno diciendo que nosotros no vamos a llegar a nada y que sinceramente no vamos a poder lograr lo que queremos por esta cuestión de la pandemia y que no estamos aprendiendo, ¿verdad?, como se supone. Así que yo creo que la responsabilidad está en nosotros en demostrarle a estas futuras generaciones que sí nosotros podemos, que sí tenemos los recursos para hacerlo y que realmente está en nosotros y cómo nosotros nos sentimos y cómo nosotros podemos lograr todas las cosas que nos propongamos. Así que nuestra responsabilidad está en eso, yo digo, en lograr eso que queremos. Me parece magnífico, me acabas de poner los pelos de punta, compañero. Vamos con Emilio, después vamos con Ruth. Emilio, por favor. Bueno, sobre el tema yo creo que realmente la educación virtual nos ha hecho ver cómo los estudiantes realmente tenemos un mayor peso, un 70% del peso de nuestra propia educación. Porque, claro, el profesor da la clase y puede que uno, pues, si no le entendió bien en el virtual, pues tiene que entender, por lo menos, no solo por la nota, porque la nota al final es algo secundario, es por el hecho de aprender, por el hecho de enriquecerse como ser humano. Y en ese sentido, una vez un profesor dijo que algo que con lo que sentí bastante identificado y propicio para decir aquí, es que el profesor da como el 30% de lo que tienes que aprender. Y de ahí eres tú quien tiene que ser el responsable de su educación. Y en ese sentido, en esa responsabilización, nosotros podemos ser capaces de construir nuestro propio futuro. Y es que básicamente depende de nosotros, sí, porque al final son las generaciones jóvenes las que van ascendiendo y las que van al final haciendo cosas, no sé, construcciones, las leyes, nuevos avances sociales. Entonces, es por eso mismo que está en nuestras manos, pues, la responsabilidad del futuro. Ruth, ¿querías comentar algo? Sí, yo realmente estaba escuchando a mi compañero y muy de acuerdo con él. Realmente hay adultos que dicen que nosotros no vamos a poder de alguna forma, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de demostrarles a ellos que nosotros sí podemos hacerlo. Nosotros estamos en el siglo XXI y hay adultos que dicen que por nuestra edad y pues por la época en la que nacimos, debemos de tener el mayor manejo posible de la tecnología en todo este ámbito pues virtual en el que estamos viviendo. Y realmente no es que tenemos que ser perfectos, pero sí debemos demostrar que nosotros podemos, que nosotros tenemos las capacidades, porque cada persona tiene capacidades distintas, sí, pero cada persona, dependiendo de su capacidad, puede hacer pues lo que esté en sus manos. Y al final nosotros somos el futuro de cada uno pues de nuestro país. Nosotros vamos a ser los futuros médicos, futuros abogados, abogadas, y demostrarles que nosotros sí podemos, que a pesar de la pandemia nosotros vamos a salir adelante. Tengo 3 manos pedidas, me vais a perdonar, os tengo muy localizadas, no se preocupen, les voy a dar la palabra, pero permitidme que siga estirando un poco el tema de la responsabilidad. A lo mejor podemos sacar conocimiento o un aprendizaje de esto. Verán, fíjense, cuando nos preguntamos sobre qué es la responsabilidad, muy pocas veces somos capaces de definirlo correctamente. Decimos que es la asunción de obligaciones o de deberes, que, bueno, le damos un poco una vuelta sociológica, pero en filosofía, nuevamente en mi campo, nos replanteamos la cosa de otra manera. Decimos que la responsabilidad es hacer aquello que los demás esperan que hagas. O sea, la responsabilidad es individual, o sea, yo hago
lo que los demás esperan que hagan. En este caso hablamos de pandemia, por ejemplo, por darle un marco contextual y decimos que yo me tengo que quedar en casa, esa es mi responsabilidad porque los demás esperan que yo haga eso. Sin embargo, y este tema es muy interesante en todo el ámbito iberoamericano, sin embargo, la palabra responsabilidad no está sola en el limbo, no está sola como un planeta que va errático en la galaxia. La palabra responsabilidad va hermanada de otra palabra. Fíjense, si yo hago lo que los demás esperan que haga y ahora me pongo en la situación de los otros, de los demás que están esperando que yo haga algo, significa que los demás confían en que yo haga ese algo. Os lo explico claro. Confiar es esperar que los demás o saber que los demás harán lo que se esperan que hagan. Responsabilidad es hacer lo que los demás esperan que hagan. ¿Qué significa? Que confianza y responsabilidad son dos palabras que no se pueden entender la una sin la otra. Y sin embargo, cuando hacemos los análisis de confianza en toda Iberoamérica, resulta que solo en Latinoamérica el 14%, fíjense, el 14% de la población dice que sí se puede confiar en los demás. Significa que el 86% dice que no se puede confiar en los demás. En el caso de España, por eso he hecho la distinción de Latinoamérica, en el caso de España está rondando el 34% de la población. El 34% de los españoles dice que sí se puede confiar. Fíjense, estas estadísticas, las últimas las sacó el Latinobarómetro en el año 2018, creo recordar. Estas estadísticas no se hacen a jóvenes, se hacen a personas más mayores, a personas de mi edad. ¿Cómo es posible que las personas mayores os estemos exigiendo responsabilidad si nosotros no confiamos en los demás y por ende, al no confiar en los demás, tampoco asumimos nuestra responsabilidad? Si ven ustedes imágenes, las famosas imágenes de televisión, cada vez que se habla de que se rompe la cuarentena, pues no son precisamente jóvenes de vuestra edad lo que salen, sino personas más mayores con más nivel adquisitivo que salen a las playas, que salen a los centros comerciales y sin embargo, vuelvo a decir, os estamos echando la culpa. Sin embargo, y aquí voy a aterrizarlo y os paso la palabra a las tres que me lo han pedido, sin embargo, cuando hablamos de confianza interpersonal, hay algo fundamental para poder desarrollarlo. Uno, lo habéis ya dicho aquí, durante este tiempo de pandemia habéis tenido que desarrollar la confianza propia en vosotros mismos. Y la otra es confiar en vuestros compañeros, saber que vuestros compañeros harán lo que se espera que hagan. Vuestro futuro no es solitario. Nos hemos dado cuenta que los problemas para cambiar el mundo no pasan por la acción individual de nadie, sino por la acción colectiva. Ahora que estáis encerrados en casa, ahora que tan necesaria es la confianza en vosotros mismos para que no os volváis locos, para que no entréis en esta situación de paranoia de la soledad, que necesitáis tener relación, aunque sea virtual, con vuestros compañeros, ¿cómo entendéis que vais a poder cambiar el mundo, hacer el mundo vuestro una vez que salgamos de la pandemia, una vez que estemos todos vacunados y volvamos a la vida real? Valeria, por favor, cuéntanos, después vamos con Valerie y con Clara. Pues yo en este tiempo he desarrollado algo llamado disciplina, que de verdad me ha servido mucho para poder llevar mis clases, para poder organizarme, para no estancarme, porque creo que cuando inició la pandemia, la verdad que al inicio estaba con mis amigas, haciendo videollamadas y todo, pero luego iniciaron las clases y ya era mucho estrés para poderlo manejar. Y antes yo, bueno, siempre he leído un montón, pero leía mucho más de más pequeña y luego tuve muchas responsabilidades y que asumir y estuve debatiendo y concursos y exámenes y aprendiendo nuevos idiomas y bla. Y dejé de leer tanto como antes, o dejé de leer novelas. Entonces, con esta pandemia pude ganar todo el tiempo que quería y empecé a leer más. También quería compartir lo que yo había aprendido. Entonces me creé un canal, bueno, ya tenía un canal, pero empecé a subir muchísimo más contenido en YouTube, en distintas plataformas, porque siento que en sí la literatura me ayudó mucho a mí a poder sobrellevar todo esto, porque me sumergí en este mundo increíble donde habían personajes fantásticos que simplemente me hacían sentir que estaba en el mundo al exterior, que no estaba encerrada. Y creo que también me ayudó a desarrollar más empatía, a pensar en cómo se estaban sintiendo esas personas o
Por ejemplo, los policías que nos ayudaban, los médicos, los señores de limpieza que tenían que salir de sus casas tempranísimo. Y de verdad que empecé a valorar cada una de estos labores que hacen estas personas, que son realmente importantes y muchas veces no lo hemos notado, o sea, o lo damos por sentado, cuando en realidad supone mucha disciplina y mucho carácter de una persona. Con la filosofía inmediatamente, no os estáis dando cuenta, pero los filósofos somos esos infiltrados que están manipulando vuestro lenguaje. Empatía viene del griego empazos. Pazos significa dolor, padecimiento. Empatía significa ponerte en el dolor del otro, sentir lo que siente el otro. Precisamente los índices de confianza se basan en la capacidad de empatizar con los demás, de sentir lo que siente el otro. Y cuando los índices se desploman y caen al suelo es porque no somos capaces de ponernos en el lugar del otro. Va a resultar ahora que la cuarentena y el encierro en nuestros jóvenes nos va a dar una lección a los mayores. Valerie, cuéntanos, sigue desarrollando esa idea, querías hablar, ¿qué querías decirnos? Bueno, pues yo quería como decir que en respecto a nuestras responsabilidades como jóvenes, en esta pandemia yo en realidad entendí lo que es la responsabilidad y el tomar decisiones. Por ejemplo, en mi escuela, el lema ético de mi colegio es que que estamos siendo formados para ser capaces de tomar decisiones libres, responsables y autónomas. Y en esta pandemia yo interioricé eso, en realidad, o sea, creo que aprendí qué significa tomar decisiones, qué significa tomar decisiones responsables, ¿sí? Porque decisiones los tomamos todos los días. Si me levanto para ir al colegio, que si me cepillo los dientes, qué es lo que voy a desayunar, todas esas son decisiones. Pero con esta pandemia creo que nosotros los jóvenes maduramos. Entonces, tomamos un grado de responsabilidad que quizás no era el debido en nuestro tiempo, ¿no? Hay una frase, no sé, una expresión que usamos en mi casa o en mi país, que es madurar a la fuerza. Entonces, digamos que nuestra infancia, somos adolescentes, pero igual seguimos viviendo y sintiendo los momentos con tanta intensidad y tantas cosas, pero esto nos hizo madurar, o sea, si no eras maduro, te tocó. Así que maduramos a la fuerza, pero no es algo malo, o sea, es algo que ya necesitábamos y estoy hablando por mí y en general. No sé de ustedes, pero digamos que en mi caso tuve que madurar y entender la situación, que si yo salía a la calle podría contagiarme y contagiar a mi familia. Quizás no por mí, pero sí por mi mamá, por ejemplo, que sufre de enfermedades respiratorias. No, entonces era como cargar con esa responsabilidad de tengo que cuidarme no por mí, sino por los otros. Entonces creo que esto nos ayudó a nosotros los jóvenes a entender eso, a entender lo que es madurez y a ser consecuente con las cosas que pasan. Clara, porque tú lo dijiste al principio, voy a abusar de aquello que te gusta, y lo que te gusta es política. Sin meternos en colores políticos, si analizamos la situación de Iberoamérica, nos damos cuenta de que no hay casi ningún gobierno que lo haya hecho realmente bien y que todos van enlazando una ola tras otra ola de pandemia, que después de la primera, que ya sabemos cómo funciona la enfermedad, deberíamos haber aprendido cómo hacer que no funcione o que no evolucione esta enfermedad. Y sin embargo, después de la primera vino la segunda, después de la segunda vino la tercera, y ya se está hablando de que puede haber incluso una cuarta. La pregunta va a la limón con todo lo que se está diciendo aquí. Responsabilidad, confianza, madurar a golpes, madurar rápido, porque te tocó, como decía Valerie, pero la pregunta es la siguiente. Nosotros, los adultos, ¿hemos estado a la altura de nuestros jóvenes? Porque los adultos, los mayores, somos los que estamos tomando estas decisiones. Nosotros somos los que, cuando los gobiernos
abren la mano para poder salir un poco del encierro, nos tiramos a los centros comerciales, salimos de vacaciones, nos metemos en los restaurantes, porque no son los jóvenes los que abren los restaurantes, somos los adultos los dueños de los restaurantes. ¿Estamos los jóvenes, los adultos a la altura de nuestros jóvenes? Bueno, yo entiendo que es muy difícil, manejar una pandemia, entonces que obviamente no se va a hacer todo bien, ¿no? Y que es difícil o sea, que es comprensible cometer errores porque esto nadie lo ha vivido antes, ¿no? Nadie que esté vivo, digo. Entonces, bueno, sí que es verdad que yo he notado, como habéis estado diciendo, durante estos meses, que nos han metido mucha caña a los jóvenes de, es que lo hacéis mal, estáis saliendo de fiesta, o sea, no sé, yo he sentido que nos han infravalorado mucho. Cuando, bueno, antes de que empezase todo eso, todo esto, ya habíamos hecho muchas cosas porque somos una generación, yo creo que muy luchadora, sobre todo concienciada mucho con el tema climático, con la igualdad de género, con la igualdad LGTB. O sea, creo que somos una generación muy luchadora y como tú decías antes, hay que luchar en común, ¿no? No podemos luchar individualmente. Entonces creo que hemos sido ya gente que antes de la pandemia ya hemos luchado mucho por nuestras cosas. Y en la pandemia nos han dicho, no, ahora no te quejes, quédate en silencio, quédate en casa y yo voy a hacer lo mejor, que yo creo que es mejor para ti, ¿sabes? Y no lo han hecho bien. Entonces, no diría que, o sea, yo creo que nadie ha estado a la altura, ¿no? Pero creo que nos han tratado como niños y como no nos han dado voz y no nos han dejado hablar. Entonces yo creo que eso es lo que los adultos no han estado a la altura. Os han tratado como niños y os exigen una responsabilidad que en muchos casos los adultos no son capaces de cumplir, y no solo los adultos, tampoco los gobiernos, que no son más que otros adultos que los propios adultos hemos puesto para que digan qué se debe de hacer. ¿Echáis de menos, y aquí quiero que todos levantéis la mano y yo volverme loco, echáis de menos el diálogo intergeneracional? ¿Estáis echando de menos que alguien os pregunte, oye, ¿cómo narices queréis que llevemos esto o qué podéis ustedes aportar para hacer más llevadera esta situación? ¿Quién ha echado de menos ese diálogo intergeneracional? Vamos, compañero Ricardo, y bueno, pues son todos. Ricardo, por favor. Como quería mencionar ahorita, esto de la pandemia fue súper rápido. O sea, tan pronto ese viernes dijeron que íbamos a mover a la modalidad online, pues todo estaba como en el limbo. Todo era, pues, ¿sabes qué? Vamos a regresar en 2 semanas, en 1 mes, 2 meses, y ya estamos a 1 año. Al principio fue difícil acostumbrarnos a la cuestión online, en cuestión de relaciones entre maestro y profesor. Lo que pasó con ese semestre es que ya nosotros habíamos tomado clases presenciales con ese maestro. O sea que ya técnicamente habíamos entablado un diálogo y habíamos hecho una relación de confianza. Y cuando nos movimos a online, pues fue un poco más fácil. Ahora en agosto, que teníamos otros profesores, comenzar el de modo online fue un poco difícil conocerlos. Cuando uno está online, uno no puede tener ese diálogo entre los estudiantes. El maestro casi siempre está hablando. Y es irónico, ¿verdad? Como muchas veces nos regañaban en la escuela para que nos decían, no pueden hablar. Y ahora los maestros técnicamente nos piden que hablemos, ¿verdad? En la relación virtual. Pero ha sido un poquito difícil establecer esas relaciones. Muchos de ellos, muchos estudiantes, por lo menos en mi caso, hay veces que tenemos miedo a hacer diferentes preguntas, hay veces que tenemos miedo a equivocarnos. Y ahora como estamos online, pues tenemos como que estamos más reservados a hablar y realmente se hace un poquito difícil, pero ¿verdad? Está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Speak up y establecer esas relaciones, ¿verdad? Para que nuestro entendimiento y nuestro aprendizaje pues vaya más allá de estar en nuestra casa con las distracciones y con los diferentes problemas, ¿verdad? Que estamos viendo. Ruth. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo esto que están diciendo, sobre todo porque
sería mucho mejor que los maestros eh, pues interactuaran un poquito más con nosotros para saber cómo nos gustaría que manejaran un poquito más de esto virtual para que las clases no sean tan aburridas, para que no sea todo lo mismo, videoconferencia. En el caso de mi país, por ejemplo, entrar a una plataforma y depositar una tarea y listo, sino que no todo sea tan monótono, sino que puedan hacer, no sé, una dinámica para que todo no sea como que hay clases de nuevo, para que también nosotros como compañeros también podamos conocernos un poquito más y para que todo sea mejor. Yo creo que sí es necesario un poquito más que los maestros puedan hablar un poquito más con nosotros. Alba, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, a mí me gustaría compartir que, bueno, mi escuela lo ha hecho maravilloso, ha adaptado el horario muy padre para que no nos cansemos tanto en línea y hasta tenemos un viernes en que los viernes no tenemos clases, tenemos algo que se llama Enrichment Fridays, que es un día completo para tener como pláticas y actividades sociales y otro tipo de aprendizajes que son diferentes a los que convencionalmente nos expondrían, ¿no? Y eso ha sido increíble, o sea, hemos tenido pláticas de un buen de temas y súper padre, pero también creo que los maestros con los que nosotros hemos logrado entablar un mejor diálogo ha sido con aquellos que se han adaptado y se han despegado de ese método de enseñanza convencional, porque en mi opinión ya no sirve en línea, o sea, una presentación no es lo suficientemente interactiva para que el alumno no se distraiga con el celular o no se distraiga con algunas otras cosas. Por ejemplo, mi maestra de historia hace mucho como Kahoots y Quizlets y eso es divertido y sí, ahí sí aprendemos más. Y pues sí. O sea que básicamente estamos viendo que ante una situación nueva, con medidas nuevas, no dejamos de usar un método antiguo y no somos capaces los profesores de actualizarnos a esta nueva situación. Básicamente es lo que todos estáis conveniendo. Y además que no se está dando el espacio suficiente de socialización dentro de las diferentes plataformas para que ustedes puedan interactuar los unos con los otros. Yo voy a presentaros un problema, a ver qué me opináis de este problema. Veráis, en el año 2015, la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Académico, por sus siglas en inglés IEA.NL, porque el que se quiere meter está situada en los Países Bajos, sacó un estudio, año 2015, todavía ustedes erais pues, más chicos y no podíais participar de este estudio. Esto fue un estudio que se hizo sobre el pensamiento crítico, sobre la evaluación de las habilidades de pensamiento crítico en los jóvenes nativos digitales. Aquí ya no se hizo, por fin, la famosa diferenciación entre millennials, centennials, etcétera, que a mí la verdad me cansa mucho, a mí no me agrada. Pero sí entiendo lo que es un nativo digital. Ustedes, sea cual sea vuestra edad, aquí representados, sois nativos digitales porque desde que tienen uso de razón existe Internet. En mi caso, que ya tengo algunos añitos más, pues yo soy un migrante digital. O sea, en mi época los teléfonos eran analógicos, no existía el Internet y yo recuerdo cuando llegó el primer módem a mi casa, que era un aparato de ciencia ficción que hacía un ruido horrible y que cuando querías ver algo por Internet, pues se mutaba el teléfono en tu casa, por ejemplo. Tuvimos que hacer una entrada. Decía esta asociación, recapitulo, que sobre las habilidades del pensamiento crítico, y cuando hablamos de pensamiento crítico estamos hablando en este caso particular, la capacidad autónoma de encontrar información relevante, información cierta, decía que en el año 2015 los alumnos, y esto fue un estudio que se hizo fundamentalmente en lo que se llama el primer mundo, los alumnos que eran capaces, que decían que tenían habilidad suficiente para encontrar información fidedigna en Internet, sumaba casi el 89%. O sea, el 89% de los alumnos decían que yo sí sé encontrar información relevante en Internet. Sin embargo, la letra pequeña del estudio arrojó una realidad diferente. Porque cuando se hicieron los estudios suficientes psicométricos con estos alumnos, descubrieron que solo, prepárense, que solo el 2% de los alumnos migrantes digitales eran capaces de encontrar información relevante en Internet. O sea, os lo doy la vuelta, que no eran fácilmente engañables. ¿Por qué? Porque, según el estudio, la mayor fuente de información de Internet para estos jóvenes
era fundamentalmente las redes sociales, que no están hechas para encontrar información, sino que son un aspecto mucho más lúdico, de divertimento, más que información. Ahora que estáis encerrados en casa, ¿creéis que esto ha tenido que cambiar? ¿Alguien os ha enseñado dónde encontrar información de verdad a la hora de hacer tareas? ¿O esto se ha dejado a la libertad de cada uno y que cada cual se las apañe como pueda? Te lanzo la pregunta. León, por favor, contéstanos. Yo, por ejemplo, o sea, yo creo que es más bien cierto decir que los alumnos encerrados en la casa suelen encontrar como su información en redes sociales y puede ser información ya subjetiva, o sea, con opinión subjetiva, lo que te hace a ti tomarlo de cierta forma, o puede ser básicamente falso. Entonces, yo, por ejemplo, debatía con mi papá sobre una cuestión que él había leído en el diario, en el periódico, y yo había leído en internet. Entonces, básicamente estábamos hablando de puntos completamente diferentes porque él tenía una fuente mucho más verídica y realista de la que había encontrado yo. Entonces, en el fondo me sentía como un poco engañado de estar como tan limitado a que todo el mundo te esté hablando cosas distintas y no saber como cuál puede ser cierta en verdad. ¿Cachai? Entonces siento que esa es como mi perspectiva de la situación. Sin embargo, el pensamiento crítico es necesario, es absolutamente necesario para algo que lo que Valéry nos decía, para madurar. El pensamiento crítico debe de ser una de las bases de fundamentación y de desarrollo del carácter. Nuestro carácter no es más que esa conjunción de habilidades sociales que vamos construyendo con la edad, ¿de acuerdo? Y que finalmente, sin pensamiento crítico, acabamos haciendo absolutas estupideces, como votar a ciertos presidentes en ciertos países, como el Brexit, o como, por ejemplo, bueno, pues votar en un referéndum en contra, pues, de un tratado de paz a favor de un tratado de guerra. Alba, ¿qué nos tienes que decir a eso? Ay, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, yo soy una persona me considero muy privilegiada. En mi escuela tenemos una materia que se llama Teoría del Conocimiento y es precisamente eso nos enseñan sobre cómo pensar críticamente, es como el objetivo de toda la clase. Y la verdad yo sí creo que sí, todas las escuelas tendrían que tener una clase así, porque para mí ha sido todo un shock así de, ¡oh! Es neta, eso, wow, o sea, como que me han dado muchísimas herramientas para poder ser un individuo con pensamiento crítico y que tiene estas herramientas para cuestionar de dónde viene la información y de dónde vienen tus mismos sesgos y así. Y estamos ahondando en muchísimos temas, ¿eh? Pero yo quiero empezar a cerrar un poco y para eso voy a ir pidiéndoos uno a uno que vayáis dando vuestra opinión y si alguien se quiere adelantar, pues como siempre me levanta la mano y me dice ¿por qué? Bueno, hemos hablado de muchas cosas buenas, de muchas cosas no tan buenas. Hemos hablado de carencia, como por ejemplo esa necesidad de saber cómo acudir a una fuente verdadera, de darnos cuenta de que la academia muchas veces, o en gran medida, estamos muy atrás del adelanto tecnológico, quizá porque muchos de los profesores pues somos migrantes digitales, no hemos nacido como ustedes con estas tecnologías, nos cuesta más trabajo, quizá también en muchos casos por desidia, porque no nos habíamos actualizado y de repente nos ha caído la pandemia y hemos tenido que aprender cómo se enciende la computadora cuando todos estabais ya metidos en casa. O sea, realmente estamos viendo cómo la sociedad está demandando ciertas cosas, pero que después tampoco las cumple. Os estamos pidiendo responsabilidad social, os estamos pidiendo que se queden en casa, os estamos pidiendo que sean capaces de desarrollar una actividad virtual para la que los propios mayores no estamos dando la talla, porque tampoco estamos haciendo que la pandemia se acabe antes, sino que el juego entre política y economía constantemente mantienen un mal equilibrio en el que siempre perdemos los seres humanos, porque siempre se está haciendo demasiado laxo para que la economía no se resiente y no somos capaces de afrontar ciertas cosas coherentemente. Pero sin embargo, tenemos que ser capaces de sacar lo bueno y lo malo. Os voy a poner en un escenario futuro, dentro de un año, donde esperamos que todos hayáis vuelto a la presencialidad, que todos estéis disfrutando con vuestros compañeros de clase, que esto ya por fin haya pasado, aunque es maravilloso poder estar hablando con gente de Puerto Rico, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, República Dominicana. Esto es maravilloso y lo ha posibilitado estas nuevas tecnologías. Pero vamos a pensar dentro de un año. Ruth, voy contigo para que esta pregunta la vayan pensando todos. Dentro de un año, ¿qué aprendizaje positivo habréis sacado de esta pandemia, el aprendizaje positivo referente a la educación
y qué cosas no queréis que se vuelvan a repetir. ¿Qué es lo positivo referente a la educación en el mundo de la virtualidad? ¿Y qué es lo que no queréis que se vuelva a repetir igual en este modelo de educación que estáis disfrutando o sufriendo durante este año? Ruth, por favor. Bueno, yo creo que de alguna u otra forma nos ha mostrado que sin importar lo que venga podemos salir adelante, porque nosotros nunca, o yo en especial, nunca me imaginé que iba a estar tomando clases por un celular, cuando en mi colegio no permiten llevarlo. Y yo creo que sí, que aunque nosotros lo veamos un poco imposible, no lo es. Y que nosotros tenemos sí la capacidad de hacer todo lo que, pues, lo que queramos. Y algo, bueno, lo negativo es, yo creo que simplemente es eso, la falta de comunicación, para que todo sea un poco más dinámico y sí, yo creo que solamente eso. Valerie, por favor, cuéntanos, ¿qué es lo que salvas de este modelo educativo y lo que no quieres que se vuelva a repetir jamás en tu vida? Bueno, pues, ¿qué salgo de este modelo educativo? Creo que la, creo que la parte en la que nosotros solo usamos un computador o un celular para el ocio, para entretenernos, para buscar información que no nos servía, ¿no? En este modelo pudimos aprender a usar aplicaciones, por ejemplo, lo que es Word, Excel, Office, o sea, plataformas que nos ayudan como a implementar nuestro rendimiento en la parte estudiantil, laboral, digamos que nos hacía falta el saber que la tecnología no es solamente un recurso de entretenimiento, que podemos encontrar información, que podemos dar nuestra opinión, o sea, hacer grandes cosas por medio de la tecnología, no solamente quedarnos en lo básico. Entonces creo que eso es lo mejor que yo puedo sacar de este modelo. Digamos que lo peor, bueno, digamos que como tal, una clase virtual esperaría no volver a tener este tipo de modelo más. No, o sea, digamos que no es como tal el modelo, sino la forma en la que nos los expusieron. Entonces, como que los profesores ni los estudiantes damos lo mejor de nosotros en este modelo, ¿sí? No hay como una conversación, no hay opiniones, no hay, simplemente es una pantalla, es como ver un video en YouTube, eso es lo que es una clase, ver un video en YouTube. Entonces, es eso, sí, sí se debe volver a tener, mejorar, pero en lo posible, no. Alba, por favor. Pues de lo positivo, yo diría que esa parte de aprender sobre responsabilidad social, de que no todo es las calificaciones y lo académico, ha sido increíble. Bueno, para mí ha sido increíble. También que hemos aprendido a desacelerar en la vida y pensar un poco más qué estamos haciendo y con qué propósito le queremos dar. Y pues lo negativo diría como que ya no haya esta segmentación entre generaciones, que pueda haber un mejor diálogo y pues sí, yo tampoco quiero que siga online la escuela porque sí me gusta ir a presencialmente a la escuela, pero igual como dice Valerie, que si nos tenemos que adaptar a esta modalidad, que sea flexible y que sea como muy amena. León, por favor, cuéntanos, ya para ir cerrando todo. Yo creo que es más o menos, no un resumen, pero igual si lo pensamos, tampoco es que hubiesen demasiadas opciones con lo de la pandemia, o sea, que hubiesen muchas opciones más que hacerlo tecnológico, pero siento que desde ese punto lo hicieron bien, pero es muy interpretable porque tú puedes pensar que para mí no hubo ningún problema la solución online de convertir la tecnología, el ocio en un espacio de trabajo, pero yo creo que en el año más de 5.000 personas en Chile estaban estudiando en el techo de su casa para poder recibir cobertura al final. Entonces, ese tipo de problemas como que no hay tanta forma de solucionarlo, pero por lo menos yo que tengo suerte, igual ahí puedo rescatar que
bueno, me tocó poder hacerlo bien y sin complicaciones. Pero creo que en el fondo es como un buen intento de hacerlo de la mejor forma posible y en el tiempo como más corto, porque, a ver, en Chile fue como un mes que se demoraron en instalar Google Classroom, Word, Jamboard, G Suite, todas esas cuestiones, y creo que lo hicieron en el menor tiempo posible, y eso es lo que rescato, que al final es como un buen intento. Y lo único malo es como la falta de comunicación que hubo con los estudiantes, que tampoco se preguntó mucho qué es lo que buscábamos, pero tampoco siento que nosotros nos hayamos expresado tanto porque nos faltó también dar la voz cuando nos la ofrecieron. Siento que ahí pudimos haberlo hecho mejor nosotros también. Valeria. Bueno, pues yo creo que este tiempo nos sirvió bastante para aprender a ser autodidactas, para aprender a colaborar también. Siento que ha podido hacer que desarrolláramos algunas habilidades que no pensábamos que teníamos y aprender cosas por nosotros mismos también. También poder autoevaluar lo que hacíamos y valorar ciertas cosas. Por el ámbito un poco de lo malo es que pues todo fue en realidad muy rápido. Entonces, se pensaba de que los jóvenes realmente dominábamos la tecnología, pero habían cosas que hasta yo desconocía cuando se implantaron los primeros términos y estábamos perdidos en realidad, no sabíamos cómo usar distintas plataformas y creo que la explicación fue muy breve como para poder acostumbrarnos a todo en menos de 2 semanas o un mes en algunos casos. Pero creo que sí, si es que hubiéramos colaborado de una mejor manera y como dice León, hubiéramos dialogado más, creo que se podría haber hecho un mejor trabajo. Ricardo. Pues en primer lugar quiero recalcar que esta nueva modalidad demuestra el poder que nosotros tenemos como jóvenes, ¿verdad? De aprender lo que nos venga. O sea, técnicamente en 2 o 3 días nosotros pudimos adaptarnos a esta situación y yo diría que lo positivo de esto fue que tuvimos la tarea nosotros y los maestros de mantener la escuela viva, porque sinceramente sin los recursos tecnológicos que nosotros tenemos, mantener el espíritu estudiantil y mantener la modalidad de cómo estamos enseñando hubiese sido muy difícil. Así que eso cayó en nosotros porque nosotros fácilmente podemos haber ido a la playa en vez de estar aquí en la casa tomando clases, ¿verdad? Que dentro de la responsabilidad que nosotros tenemos, logramos llegar a un consenso y mantuvimos el espíritu estudiantil y mantuvimos las actividades anticurrales, mantuvimos las actividades de servicio, que dentro de verdad pudimos adaptarnos a la situación y lograr muchas de las metas que teníamos, aunque otras no pudimos, como los deportes, pero todo se movió virtual y se pudo hacer. O sea que no hay excusas para no cumplir las cosas porque realmente las podemos hacer como lo hicimos virtualmente. Lo único negativo, ¿verdad?, fue la falta, yo diría, de interacción entre maestro y estudiante, esa falta de comunicación, como todos hemos dicho, que si hubiese habido un espacio para dialogar más, ver los procesos, cómo nos sentíamos durante la pandemia en cuestión de los trabajos, exámenes, pues hubiese sido un poquito más flexible, pero dentro de ahí quiero recalcar que demuestra esa habilidad bien grande que tenemos como jóvenes. Clara, por favor. Bueno, yo creo que de positivo, educativamente, creo que ha hecho que los profesores hablen un poco más nuestro lenguaje, ¿no? Antes había una brecha tecnológica brutal y ahora han tenido que aprender porque no quedaba otra. Entonces creo que eso al final ha hecho que nos entiendan mejor. Además, creo que vivir una situación así de grave y trágica a la vez nos ha unido, ¿no? Porque tanto profesores como alumnos, porque antes estábamos como en realidades totalmente diferentes, los adultos y los jóvenes, y ahora también, pero nos une una tragedia como es una pandemia mundial. Entonces creo que eso sí que nos ha unido más y yo sé que es verdad que a veces he notado falta de comunicación, pero sí que he notado que mis profesores iban a estar ahí. Y creo que, bueno, no sé si he dicho lo negativo o lo positivo que he dicho. Acabo de quedar en blanco. Has hecho una amalgama de todo, pero lo negativo tal cual no lo has dicho. Ah, vale, perdón. Y lo negativo, yo creo que lo peor ha sido que hemos perdido muchas de las relaciones sociales y las relaciones alumno-profesor y alumnos y la clase, que me parece fundamental para nuestro desarrollo. Bueno, pues
Última palabra, compañero Emilio, Ecuador, por favor. A ver, lo positivo, realmente creo que la tecnología nos ha abierto a todo el mundo un nuevo mundo. O sea, literalmente es como que el ser humano con el Internet y con la tecnología se ha creado su propio mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la tecnología ha abierto una gran brecha a posibilidades de, por ejemplo, antes yo no sabía cómo usar Photoshop o Adobe Illustrator o Adobe Premiere o sea, fue la aplicaciones y realmente creo que eso ha sido algo bastante positivo porque te abre las puertas a hacer videos de mejor calidad, nuevas imágenes, edición de imágenes y expresión, o sea, te lleva a un nuevo mundo, te lleva a un nuevo nivel. Y en ese sentido es igual el beneficio de los profesores, pues que de alguna manera se han tenido que igualar. Entonces, en ese sentido, el camino hacia un mundo más globalizado, hacia la formación de una comunidad mundial, se puede dar a través del Internet. Eso consideraría que es lo más positivo que se ha dado durante todo este tiempo de la pandemia. Sin embargo, lo que sí diría que sí es lo malo es obviamente toda esta interacción real que teníamos, porque obviamente somos seres humanos y necesitamos de la interacción social y claro, sin verle a tu profesor, a veces conectar con él se vuelve más difícil, no imposible, pero más difícil. Y el hecho de que las clases virtuales nos hayan abierto esta puerta, considero que a futuro sería que habría un equilibrio. Atiendes a tu escuela, recibes tu clase, te llevas con tu profesor, vas con tus amigos, estás con esta parte humana nata y al mismo tiempo aprovechas las herramientas de Internet. Entonces, creo que justamente eso es un resumen de lo que pienso al respecto de lo positivo y lo negativo sobre la pandemia. Lo positivo, que se abre una brecha hacia grandes cosas y una globalización y una comunidad mundial. Y lo negativo es que obviamente pues esta pandemia ha afectado a las relaciones sociales que hemos tenido. Creo que el aprendizaje que todos nos vamos a llevar hoy escuchando a ustedes es muy grande, sobre todo haciendo autocrítica y haciendo conocimiento ajeno de vuestra realidad. Si nos habéis enseñado algo a lo largo de esta hora que llevamos hablando, es fundamentalmente el nivel de autoconciencia de vuestra propia realidad, porque todos habéis incidido, y creo que esto es algo muy positivo, en que de alguna manera todos sois privilegiados porque ahora podemos estar hablando los unos con los otros utilizando estas herramientas de las tecnologías de la información y comunicación, que hay muchos que lamentablemente pues no han podido, y no han podido porque sus circunstancias económicas, sociales, no dan para eso. Nos decía el compañero León que muchos había que tenían que estar buscando conexión en lo alto de sus casas, y Alba también explicaba que se sentía muy afortunada por su situación, igual que todos los que habéis estado hablando. Esto significa que hay un grado de conciencia social, dentro de vuestra generación que habéis desarrollado gracias quizás a este modelo. Quizás a lo mejor antes no se era tan consciente de cómo vivía y quién era el que estaba a nuestro lado en el aula, y que al no verlo resulta que es que a lo mejor no ha tenido posibilidad de entrar. Creo que los retos que nos vienen en el futuro, se me viene a la cabeza simplemente de una manera rápida todos los retos marcados, los 17 retos marcados de la Agenda 2030, por ejemplo, son necesarios que sean asumidos por ustedes y que nos habéis demostrado que tenéis la capacidad, las ganas y la preparación suficiente. A lo mejor somos los adultos los que tenemos que empezar no solo a confiar en nosotros, sino a confiar en vosotros, que sois los que estáis haciendo el ejercicio de responsabilidad y que quizás nosotros hayamos flaqueado. Y además tenemos que ponernos las pilas, tenemos que aprender cómo funcionan bien estas tecnologías para no quedar desfasados con ustedes y sobre todo para poder enseñaros y enseñar a las próximas generaciones que vienen y que no van a vivir ajenas a esto. Ha sido un placer, de verdad, poder hablar con todos ustedes. Ha sido un placer, sobre todo, escucharos. Esto, si tenía algún sentido, era el daros la palabra. Mi función no es más que la de ir tirando de la lengua de uno y otro y animándoos a que participéis. Lo habéis hecho sobradamente bien, como no podía ser de otra manera, y quiero despedirme de ustedes dándoles mi gracias, un aplauso y que todos nos aplaudamos, aunque sea de esta manera virtual. Muchas gracias por haber estado al otro lado de la pantalla y compartir con nosotros este momento. De verdad, muchísima suerte
y que esto sea una amistad para futuro y que algún día podamos encontrarnos en el mundo real donde el aire es necesario para respirar y podamos darnos un abrazo y saber cómo somos los unos y los otros. Gracias, de verdad. Muchas gracias.